El desierto occidental de Egipto es uno de los lugares más cálidos y áridos de la Tierra. Un paisaje cambiante debido a los desplazamientos de arena que transforman las dunas. Todo lo que hay aquí es sepultado y desenterrado de nuevo. En un lugar de tierra y lluvia, estas vasijas antiguas quedarían escondidas bajo tierra. En el desierto, podrían haberse roto y diseminado ayer mismo. Todavía permanecen en pie grandes fuertes de adobe, antiguos guardianes de las amenazas extranjeras. También se conservan templos de piedra que han perdurado miles de años más que la religión a la que rendían culto. Para los arqueólogos, el desierto occidental siempre ha sido como una mina de carbón a cielo abierto, pero hace 4 años se encontró oro. Abdul Mahmoud, del oasis de Bahariyá, iba con su asno por el desierto, cuando el casco del burro se hundió en la arena. Fue como si hubiera pisado la superficie de una tarta con el casco, y al entrar la luz por el hueco, algo brilló abajo. Abdul escudriñó la cámara que su asno había descubierto. Vio hileras e hileras de momias recubiertas de oro. Todavía no lo sabía, pero acababa de hacer el mayor descubrimiento arqueológico egipcio desde la tumba de Tutankamón. Oasis de las momias doradas. Abdul sabía que había ladrones de tumbas en el pueblo y que para proteger su hallazgo debía actuar rápido. Notificó su descubrimiento a El Cairo. El Cairo, sin duda, alberga los monumentos más grandiosos y famosos del mundo antiguo, las pirámides, construidas hace unos 5000 años. Eran las tumbas de los faraones, puertas de entrada hacia la vida inmortal. Estudiar las pirámides y a la gente que las construyó ha sido la eterna pasión de Zahi Hawass, primer arqueólogo de Egipto. Pero desde el hallazgo de Abdul, las pirámides no son su única pasión. Cuando llegué y vi las momias, no me sentí atraído por ellas al principio, porque estaba enamorado de otra cosa, las pirámides. Pero empecé a sentir amor por las momias al comprender que había que protegerlas. Por el momento, Hawass ha encontrado más de 60 momias doradas y quizá queden cientos por descubrir, miles incluso. La policía de Bahariyá acaba de notificarle la posibilidad de otra catacumba y está haciendo lo mismo que hizo 4 años atrás, conducir a través del desierto en una carrera contra los ladrones de tumbas. Le ha pedido, aparte de su equipo arqueológico, que abandone el primer yacimiento y preparen el nuevo lo antes posible. Se levantan temprano, aprovechando el frío de la mañana. Quieren dejarlo todo listo antes de que llegue Hawass. Hawass no quiere hacerse demasiadas ilusiones. Pocas ciencias son tan azarosas como la arqueología. Las grandes expectativas inducen al riesgo y a la decepción. Parece que estamos de suerte, porque mirando por ese agujero se puede ver que en el fondo hay algo que parece una tumba. Es un yacimiento que está intacto. Fue encontrado por casualidad y por tanto estamos seguros de que nadie ha excavado en este lugar.
Mientras no haya nada seguro, tranquiliza pensar en lo tangible, las momias que ya han sido encontradas. En las catacumbas, las momias están sobre repisas de roca. Tal como pretendían sus embalsamadores, han sobrevivido al implacable paso del tiempo, hasta que sus almas estén listas para volver a ellos. En cualquier caso, ahora merecen un cuidado reverencial. Las momias ciertamente consiguen arrebatarte el corazón, sobre todo cuando ves esas momias preciosas cubiertas de oro. Y cuando miras a las momias, a los ojos de las momias, tienen vida, te sientes observado. Pienso que aquí podríamos descubrir 10.000 momias. Este es el mayor cementerio encontrado en Egipto, el más rico. Lo que queda ahora por descubrir es quiénes eran. Los enterramientos probablemente abarcan siglos, pero ¿eran familias? ¿Dinastías? ¿Completos desconocidos? La hipótesis más segura es que procedían al menos de diferentes clases sociales. Como mínimo 60 tienen máscaras doradas, las demás no. Había obviamente una élite. Los símbolos reales eran muy comunes en aquella época. Y por ello aparece la cobra en la frente de los difuntos. Y también aparece el halcón, Horus, fabricado en oro. Oro. El noble metal era el símbolo de Egipto, la tierra del oro. Los dioses eran de oro puro. Y también lo era un humano cuando moría y pasaba a ser divino. Una máscara de oro en una momia, si la familia podía costearla, aseguraba al alma una posición ventajosa, pero no todas las familias podían permitírselo. No por ello las máscaras de arcilla, según Hawass, son menos soberbias. Las momias de Bahariyá datan del período final de una larga tradición de momificación que había durado al menos 3000 años. Los antiguos egipcios creían que el espíritu de la persona muerta abandonaba el cuerpo tras la muerte y luego viajaba a través del infierno. El cuerpo conservado debía representar a la persona muerta en la tierra. Era un vínculo con el otro mundo. Además del cuerpo momificado, en la tumba se depositaba comida y regalos para el otro mundo, y los objetos de estas sepulturas han resultado ser muy valiosos para los arqueólogos. En la mano de cada momia que descubrimos hay una moneda, porque según sus creencias, la moneda la necesitaban para pagar al barquero que los transportaría al más allá. ¿Pero con qué pagaban al barquero? No eran monedas de Egipto con representaciones egipcias en ellas, eran griegas y romanas. Las personas enterradas en Bahariyá vivían en un Egipto que estaba gobernado por extranjeros, primero los griegos y después los romanos. Esto significa que las momias datan de un período tardío de la historia egipcia, 2000 años después de las pirámides y solo unos siglos antes del nacimiento de Cristo. Pero si la fecha estaba clara, la identidad de las momias no lo era. ¿Eran egipcios nativos? ¿Griegos? ¿O quizás romanos? Hasta estos descubrimientos, este período siempre se había considerado un estancamiento histórico, la decepción de Egipto. Y esto a pesar de que fue una época en que Egipto estaba integrándose en el resto del mundo conocido. Comenzó en el 330 a.C. con la llegada de Alejandro Magno, y su ocaso se inició 300 años después, con la muerte de Cleopatra y la conquista romana. A unos 480 kilómetros al norte de Bahariyá, en el extremo occidental del delta del Nilo, está la ciudad fundada por el propio Alejandro Magno, Alejandría. En la época en la que las momias doradas eran enterradas en el desierto occidental, esta era la ciudad más importante de Egipto.
Cuando Alejandro llegó, Egipto estaba gobernado por los persas. Derrotó a sus ejércitos y sustituyó a los reyes por sus propios generales, que fundaron una nueva dinastía llamada los Ptolomeos. Los Ptolomeos reavivaron la cultura egipcia que los persas habían aplastado. Gobernaron como faraones e incluso veneraban a los dioses egipcios, un modo infalible de ganarse los corazones y las mentes de los nativos. Los historiadores lo denominan el período ptolomeico y destacó por su prosperidad y la renovación cultural. Alejandría pasó a ser una ciudad rica y cosmopolita, la Nueva York del mundo clásico. Miles de griegos se fueron allí a vivir y a hacer fortuna, muchos de ellos adoptando sus costumbres al abrazar la religión egipcia, que a diferencia de la suya, ofrecía la tentadora promesa del más allá. El propio Alejandro se sintió atraído por los antiguos dioses egipcios. Siempre le atrajo mucho la religión. Se interesaba por los dioses locales allá a donde iba, hacía ofrendas a las divinidades locales. En mi opinión, no lo hacía por principios políticos, sino porque era una persona vivamente interesada en estos cultos. Alejandro visitó en persona a los pobladores de los lejanos oasis del desierto, los mismos que posteriormente fueron enterrados en las catacumbas de Bajarilla. Viajó hasta el oasis de Siwa, donde consultó el oráculo de Amón. Alejandro nunca desveló lo que le reveló el oráculo, pero desde allí salió a conquistar gran parte del mundo conocido. Nunca contó a nadie lo que le comunicó el oráculo. Dijo que se lo contaría a su madre, pero murió antes de reunirse con ella. Por ello no sabemos realmente si Alejandro Magno hizo este viaje porque él amaba a su padre Amón y creía en él, o si lo hizo para contentar a los egipcios. Personalmente, creo que lo hizo porque creía en el dios Amón. Lo que le reveló el oráculo hizo que Alejandro se marchara deprisa, y la ruta más rápida para regresar a la costa pasaba por Bajarilla. Este hecho fue más que suficiente para impulsar a la gente a construir aquí un templo a Alejandro, o eso cree Hawass. Estamos en la parte más interior del templo, que se denominaba el santuario del templo. Si nos fijamos bien, aquí hay una escena muy difícil de apreciar, porque este templo nunca ha sido restaurado, está totalmente descuidado. En esta parte, Alejandro Magno, su mano, las dos manos, la cara, está deteriorada, pero ahí aparece el cuerpo entero. Esta es la mesa de ofrendas y Alejandro Magno está entregando 1000 cervezas y 1000 panes al dios Amón, el dios más importante de los 5 oasis de Egipto. Y esto demuestra que Alejandro Magno estuvo en Bajarilla, construyó este templo y cuando partió, la gente deseaba ser enterrada a su lado porque era un gran héroe. Conocía el orgullo egipcio. Sabía cuánto creían los egipcios en sus dioses. No era como los persas. Los persas cometieron una estupidez al intentar aniquilar a los dioses de Egipto. Por eso los egipcios se rebelaron contra ellos y los odiaban. Ese hombre llegó y supo de qué manera ganarse el corazón del pueblo. Los egipcios le deben mucho a Alejandro. La dinastía que fundó, los Ptolomeos, gobernó en una época dorada. Sus agradecidos súbditos están enterrados en estas doradas catacumbas del desierto, pero no debían su prosperidad solo a Alejandro, sino al milagro del agua. Aquí, un buen año de lluvias cubre 1/10 de milímetro del suelo, pero el agua en el oasis no baja, sino que sube. En lo profundo del desierto, atrapada en capas de arenisca, se encuentra la llamada agua fosilizada, y tras miles de años de uso, no hay indicios de que el suministro se agote. Pero no llega a los oasis por sí misma. La gente de la antigüedad la trajo hasta aquí, y los arqueólogos intentan averiguar cómo.
Este es un sistema de riego de los oasis abandonado hace tiempo, llamado Qanat. La arqueóloga Corina Rossi cree que podría tener varios kilómetros de longitud, pero no está segura, porque hasta la fecha nadie ha estado dentro para averiguarlo. Ahora estoy entrando en el cuerpo central del acueducto y, como se puede ver, el túnel no seguía una línea recta. El techo de esta parte del túnel se ha derrumbado, pero aquí todavía hay una parte intacta del túnel y voy a entrar en ella. Hay razones para no haber explorado esto antes. El techo del túnel no es precisamente estable y las serpientes venenosas se refugian en la fría oscuridad. El Qanat comienza en las colinas que hay sobre el oasis, donde el agua sale y luego corre bajo el seco desierto. Fue construido del mismo modo que los túneles de hoy en día. Primero, los obreros hacían pozos en el desierto. Luego abrían túneles entre ellos. Los pozos no solo controlaban la dirección del túnel, sino que proporcionaban el aire necesario a los obreros. Dentro, el calibrado era preciso. Rossi ha descubierto que los túneles se inclinan unos cuantos milímetros cada metro, manteniendo el flujo de agua lento y continuo. Por ahora se han encontrado 5 túneles como este, alguno con una longitud de 15 kilómetros. A través de los siglos se fueron ampliando cuando las antiguas fuentes se agotaban. Todavía se pueden seguir a través del desierto por las cadenas de vegetación. En los desagües, sin embargo, los antiguos pobladores de los oasis disfrutaban de explosiones de vegetación, un paraíso agrícola. Con solo darse una vuelta por Bahariyán, puede verse que hoy la vida es igual que en el pasado. Dentro de las casas, el estilo de vida no ha cambiado. Su aspecto es el mismo que en el antiguo Egipto y pueden verse pozos en los campos, pozos preciosos que todavía se conservan del pasado. Nadan, beben, juegan alrededor del pozo y además usan esta agua para la agricultura. Y también hay una zona totalmente agrícola que ya existía en el período greco-romano. En más de 2000 años, la pauta estacional ha cambiado muy poco. En verano se recoge el fruto de las palmeras datileras y en invierno se podan para tener leña en las noches frías del desierto. Quizás la mayor diferencia entre la Bahariyá antigua y la moderna es que, además de los dátiles, los antiguos también cultivaban olivos y vides y eran famosos por su aceite y su vino. Para las momias doradas, la vida había sido buena. Desde el descubrimiento de las momias doradas de Bahariyá, los oasis del desierto occidental han pasado a ser la nueva frontera de la arqueología, atrayendo a equipos de todo el mundo. Esta es la antigua Amhaída. Sus muros de adobe están ahora en ruinas, pero en un tiempo fue una bulliciosa ciudad oasis. Un equipo de la Universidad de Columbia de Nueva York acaba de iniciar aquí una excavación de 20 años, lo que la convertirá en una de las mayores excavaciones arqueológicas del mundo. Su director es Roger Bagnall. Bagnall ha pasado gran parte de su vida estudiando los textos de papiros antiguos y el trabajo de campo es algo nuevo para él. Está comenzando a utilizar un sistema de localización por satélite para examinar este enorme yacimiento. Quedan restos de varios edificios, entre ellos una estructura misteriosa que podría haber sido quizás una pirámide. Pero para Bagnall, el verdadero misterio es lo que hizo que antiguas ciudades del desierto como Amhaída prosperaran repentinamente bajo el dominio griego y romano.
Los descubrimientos de años recientes han demostrado que hubo una inmensa explosión de actividad en los oasis, más o menos 10 veces la densidad de asentamientos y población. Bagnall cree que guarda relación con la nueva inclusión de Egipto en el mundo mediterráneo. Cuando Egipto comenzó a adoptar la cultura griega y se vinculó en general más al mundo mediterráneo, es decir, pasó a formar parte de la globalización del mundo romano, de su imperio, aumentó la demanda de productos de tipo mediterráneo en Egipto, que se centraba sobre todo en el aceite de oliva y el vino. Los agricultores de los oasis tenían una ventaja sobre los del Valle del Nilo. La globalización exige estabilidad. Los agricultores del Nilo dependían de las crecidas anuales del río, que eran impredecibles. Los pozos de los oasis nunca fallaban. El Nilo no provocaba inundaciones todos los años, pero los oasis controlaban las fuentes de agua y el tipo de tierra donde se daban bien estos cultivos. Y luego estaba el último avance en transporte del desierto, el camello. Una innovación tecnológica realmente importante fue la llegada del camello. No sabemos exactamente cuándo sucedió, quizá ya durante el período persa. La importancia del camello para los oasis solo se puede comparar con lo que supondría tener un avión que no tuviera que llevar combustible, que pudiera repostar al principio y al final del viaje, pero no tuviera que reservar la mitad de su capacidad para el combustible, que pudiera dedicar todo a la carga. Así son los camellos. Los camellos realmente eran los barcos del desierto. Unían los oasis con la costa, del mismo modo que las barcazas enlazan la costa con los puertos, Nilo abajo. La carga de los camellos también diferenciaba a los oasis del Nilo. Portaban los productos estrella de la época de las momias doradas. Productos que seducían los gustos del resto del Mediterráneo. Fue el vino, sobre todo, lo que enriqueció a Bajarilla. El vino era la principal exportación del oasis, y fue el vino, sin duda, el que proporcionó el oro a las momias doradas. El vino no era nuevo en Egipto. Desde la época de las pirámides era una especie de líquido sagrado asociado al dios Osiris y al concepto de eternidad. El vino, sobre todo el de dátiles, era degustado en ocasiones especiales y utilizado en los templos como ofrenda. Hablaban del vino de los oasis del norte que a todos les gustaría tener en el otro mundo. Era lo más importante que había en Bajarilla. Por tanto, la venta de vino era la actividad más importante de los que vivían aquí. La venta de vino les ayudó a enriquecerse. Aquel vino era diferente a cualquier otro porque se obtenía de los dátiles, y es un vino dulce. Los griegos y los romanos eran bebedores de vino. No tenía connotaciones sagradas, era un producto básico. Querían grandes cantidades y querían vino hecho con uvas. Y las mejores uvas se cultivaban en los oasis. En el Haiz, a unos 50 kilómetros de las catacumbas, Hawass ha hecho otro descubrimiento. Aquí hay una estructura que se parece a la típica de un baño romano, pero hay semillas de uva alrededor y vasijas de vino rotas. No era un baño, era una de las antiguas fábricas de vino de Bajarilla. Esto, como podemos ver, es la primera estancia. No toda la fábrica de vino está desenterrada. Aquí tenemos una prueba viendo esta estancia que está pavimentada y cubierta de yeso. Revestimientos necesarios para proteger las uvas. Y una vez que bajaba, hay un caño aquí al fondo, y así es como el vino llegaba a esta otra estancia que también está pavimentada. A la gente que vivía en Bajarilla le encantaba este vino de uva. Y desde luego, donde hay una industria, siempre hay otras que la apoyan.
La demanda de vino implicaba la necesidad de vasijas, vasijas que todavía hoy en día abundan en el desierto. Había que producir cientos de miles de vasijas y tenían que ser lo bastante fuertes como para mantener fresco el vino y el aceite y sobrevivir a un largo viaje a lomos de un oscilante camello. En Bahariyá el vino también tenía una dimensión religiosa, pero no se asociaba tanto a la eternidad como al placer, y estaba representado por un dios extraño y rechoncho llamado Bes. Bes había sido adorado desde la época de las pirámides, pero no fue considerada una deidad importante hasta que lo encumbraron los viticultores de Bahariyá. Es un dios local, relacionado con la diversión, la alegría y el placer. Beber buen vino también suponía placer. Vender y beber vino, por esa razón, necesitaban un dios, y ese dios es Bes. Bes es un dios pequeño, parecido a un enano con la cabeza de león, y se le consideraba generalmente apotropaico. Él saca, aleja el mal de ti, y eso es debido a que su aspecto asusta, así que ahuyenta a los demonios necrófagos, fantasmas o cualquier cosa que dé miedo. Aparece llevando una espada y está ahuyentando a los enemigos. Y hay muchos enemigos, problemas reales que perturban la existencia. Este era el salvaje oeste de Egipto. Los ricos comerciantes de los oasis estaban rodeados de algo más que desierto seco. Había muchas tribus nómadas con una larga tradición de saqueo y pillaje. Los comerciantes de los oasis se enriquecieron aún más cuando los gobernadores de Egipto cambiaron de nuevo y las legiones del Imperio Romano llegaron al desierto occidental. El último de los dirigentes ptolomeos griegos fue Cleopatra. Su famosa historia de amor con el romano Marco Antonio provocó una guerra, y como era habitual cerca de la era cristiana, las guerras que libraban los romanos acababan llevándoles al poder. Egipto pasó a formar parte del imperio. En lo que respecta a los oasis, el gobierno no era un problema. Los romanos querían aún más vino que los griegos, y las rutas comerciales del desierto estaban llenas de caravanas. Para protegerlas, Roma envió tropas y empezó a construir una cadena estratégica de fuertes de adobe. Esta es realmente una forma fantástica de sistema de defensa para preservar la frontera occidental de Egipto. Cuando los romanos tomaron Egipto, decidieron colocar una guarnición, sobre todo en el valle alrededor de Alejandría, para mantener a los amantes del poder controlados por los gobernadores nombrados por el emperador. Descubrieron con el tiempo que el país era un poco más complejo, que les interesaba proteger las rutas del desierto, las líneas de comunicación, los caminos hacia el Mar Rojo, las rutas hacia los oasis occidentales, y que necesitaban pequeños destacamentos de guarniciones para conseguirlo. Estaban protegiendo centros de comercio y asentamientos de algunas tribus beduinas y nubias. Tribus nubias que venían, claro está, de Sudán. En época de sequía, invadían aquellas fértiles tierras. El hecho de que los romanos construyeran fuertes en las zonas remotas del desierto de Occidente significaba que estaban viviendo donde solo antes los egipcios o los nómadas lo habían hecho. Las arqueólogas Salima Ikram y Corina Rossi han encontrado un asentamiento así con su fuerte central. Es el pueblo perdido de el Dabadid. Hace 2000 años, simpatizantes, dependientes de los soldados y otra serie de gente, para protegerse, vivían en casas agrupadas alrededor de la base del fuerte, mientras que en las murallas,
el gobernador romano y sus hombres mantenían vigilada una de las grandes rutas comerciales del desierto, gemas y marfil procedentes del sur de África, hacia el Nilo y hacia la misma Roma. Los romanos sin duda exigían unos impuestos muy elevados. Te exigían pases especiales y tenías que pagar si querías usar las vías romanas. Esta era una forma de controlar quién las utilizaba y también de recaudar dinero para el imperio. Pero, ¿qué habría sucedido si se hubiera desafiado a los romanos? Tras estudiarlo detenidamente, los arqueólogos suponen que esto casi nunca se planteó. La verdadera defensa de los romanos era la reputación de Roma. Se parece mucho a un fuerte, pero en realidad no tenía una función defensiva. Era en realidad mucho más simbólico. Debido al fino contrafuerte que hay en el frente, en lugar de algo sólido y por el tamaño del fuerte en sí, realmente no habría servido para albergar un gran número de soldados. Era más un símbolo de la fuerza del Imperio Romano y serviría para aterrorizar a la gente, de modo que, de hecho, la mitología del fuerte ahuyentaba a la gente y así evitaban tener que llenarlo con una guarnición muy costosa y difícil de abastecer. Pero no todos los fuertes eran falsos. Este, llamado El Deir, era un centro neurálgico. Está rodeado de torres y sus muros son de más de 3 metros de grosor y de más de 9 de altura. Era el cuartel general de toda una cohorte romana enviada aquí para proteger el desierto. Así que, tras la llegada de los romanos, los pobladores de los oasis de las momias doradas no solo eran más ricos, sino que estaban más seguros. Los rumores han resultado ser ciertos. En la nueva excavación de Hawass se han encontrado catacumbas, pero no se sabe todavía qué puede haber dentro. Lo que haremos mañana será sacar esto y entrar ahí, y veremos qué hay dentro de ese pozo, y luego haremos lo mismo con el otro pozo. Algo habitual en la excavación es coger una momia de muestra y verla por rayos X. Antes, la única forma de examinar a una momia era abrirla, y de hecho, se destruía. Los rayos X pueden mostrar a la persona bajo los vendajes sin dañarla, e incluso ayudar a determinar la causa de la muerte. Examinamos con rayos X a 15 momias. Descubrimos que el cáncer era muy común en aquella época. No sabemos por qué, pero también descubrimos que morían jóvenes. La media de edad de los muertos de Bahariyá era entre 35 y 40. Y los rayos X han mostrado algo más. Aunque las momias doradas recibieron el proceso completo de embalsamamiento de 40 días, las que no tenían oro y tampoco máscaras parecían haber recibido un tratamiento apresurado y probablemente mucho más barato. La momificación se practicó en toda la historia egipcia. Primero se procedía a sacar el cerebro del cráneo a través de la nariz y después se extraían las vísceras del cuerpo, es decir, se sacaba el estómago, los pulmones, los intestinos y el hígado. Luego se lavaba bien el cuerpo, se desecaba utilizando natrón, que es una mezcla de sal y bicarbonato de sosa, y después de un proceso que duraba unos 40 días, se aplicaban aceites y ungüentos al cuerpo. Luego se vendaba y ya estaba listo para el entierro. En el período grecorromano, como sucede en Bahariyá, a veces las momificaciones eran de muy buena calidad, dependiendo de lo rico que fuera el cliente, pero la mayoría de ellas están hechas de un modo bastante chapucero. Pasó a ser un proceso más democrático y cada vez más gente podía ser momificada. En la época de las pirámides, los únicos que podían permitirse la momificación eran los gobernantes y sacerdotes. 2000 años después, aparentemente todos aspiraban a realizarlo. Y esto trajo otra bonanza comercial a los oasis, porque podían producir el ingrediente principal para embalsamar, el natrón. Los oasis eran los grandes productores de natrón, una sustancia utilizada para secar los cuerpos, para convertirlos en momias. Cuando la demanda de momificaciones aumentó durante el periodo tardío, no solo para personas, sino para animales sagrados como ibis y cocodrilos, los oasis vivieron un auge en las exportaciones.
La primera momia de la excavación está lista para los rayos X. Será transportada a 300 kilómetros por el desierto del Cairo, un viaje que muchos de los que acabaron siendo momias doradas podrían haber realizado en su tiempo. Ahora es el Cairo, entonces era Heliópolis. En cualquier caso, su viaje termina en el laboratorio de rayos X que Hawass ha construido debajo de las pirámides. Es un niño y una de las momias sin máscara. El niño, conservado y vendado con cuidado, tenía unos 5 años. Hay muchos niños en las catacumbas de Bajariyá, prueba de que la riqueza de los oasis no podía erradicar la alta mortalidad infantil. Los rayos X revelan muchas cosas, pero hay una pregunta destacada y primordial que no pueden contestar. ¿Quiénes eran estas personas? Al fin y al cabo, Egipto, tras sucesivas oleadas de colonizadores, se convirtió en un crisol étnico. Primero llegaron los persas, luego Alejandro, y tras él, miles de colonos griegos. Tras el dominio griego, gobernaron los romanos, y esto trajo a gente de todo el imperio. Pero fue durante el dominio griego cuando comenzó la confusión. Los egipcios nativos descubrieron que el modo de llegar a la cima era ser lo más griego posible. Hablaban griego y adoptaron la moda griega. Con el tiempo, los egipcios descubrieron que podían adoptar identidades griegas. Podían, de hecho, llegar a ser griegos de modo oficial y legal. E incluso las mujeres egipcias que se casaban con griegos descubrían que se habían convertido en griegas. Así que al final de los 300 años del gobierno ptolomeico ya no resultaba fácil determinar quién era griego y quién era egipcio. Y para complicarlo aún más, los griegos se hicieron un poco egipcios. Podían esperar disfrutar del más allá si adoptaban la religión egipcia y, por tanto, poder momificarse. Vivir como griegos y morir como egipcios se siguió practicando en la época romana. La tumba de Com el Socafa, en Alejandría, esculpida en roca sólida, pertenecía a una familia rica. Parece muy egipcia. El escultor ha representado las antiguas costumbres egipcias de un enterramiento, junto con los dioses egipcios y los espíritus del infierno, tales como el dios chacal Anubis. Pero si nos fijamos en las caras de los sarcófagos, no habrían desentonado nada en Roma o Atenas, y si nos fijamos en los propios muertos, son claramente romanos. Romanos que habían solicitado el viaje al otro mundo de Egipto. Por tanto, ¿quiénes eran las momias doradas de Bajariyá? ¿También romanos, griegos, egipcios o una mezcla cosmopolita? Es una pregunta que ha sido tratada por arqueólogos que trabajan en otro oasis al sur de Bajariyá. Pero no solo arqueólogos. Tony Mills, que dirige el proyecto del oasis de Dakhla, ha llamado a gente de otras disciplinas para que ayuden a analizar la cultura antigua. Entre ellos hay genetistas, antropólogos e historiadores de arte. Este enfoque ha desencadenado algunos descubrimientos fascinantes de una época donde 3 culturas se mezclaban libremente. Hay algo indudable. Las culturas estaban mezcladas. Pero aquí se acaba la certeza. ¿Eran griegas estas personas o romanos que eligieron morir como egipcios? ¿O eran egipcios que habían elegido vivir como griegos o romanos? Como los arqueólogos se enfrentaban a un enigma aparentemente sin solución, se hicieron grandes avances en una rama de la ciencia totalmente diferente. Serían los genes de las momias los que resolverían el misterio.
Thunder Bay, Canadá. Un largo camino desde los tórridos desiertos de Egipto, pero fue hasta su propio laboratorio al que el genetista Eldon Molto trajo fragmentos de un hueso de una momia de 2000 años. Este es uno de los laboratorios más avanzados del mundo que trabaja con ADN antiguo. Molto lo diseñó así para asegurarse de que las valiosas muestras no se contaminaran. Los científicos aquí deben asegurarse de que el material genético antiguo nunca entra en contacto con nada moderno. Primero se purifica la muestra microscópica, un proceso que solo deja el ADN. Y no queda nada más, solo el código genético de una persona que vivió en Dakla hace 2000 años y acabó siendo una momia dorada. No es igual que analizar el ADN de una persona viva, eso es fácil. 3 billones de unidades de cada célula viva leídas como las instrucciones metódicas de una guía de biología. Pero cuando el ADN tiene miles de años, faltan capítulos enteros, y los que quedan están llenos de lagunas. Pero estas pueden llenarse copiando una y otra vez lo que falta, ampliando el ADN miles de veces. Al final, los detalles vitales de la momia dorada aparecen en la pantalla del ordenador. Esto es enterramiento 280. Tenemos 1590. Y aquí, en este laboratorio, se resuelve un enigma. Esta persona es norteafricana. También lo eran las otras cuyos genes fueron analizados. Las momias doradas eran egipcias. Sin duda. Sí. Muy bien. No creo que haya mucha influencia externa en términos de genética, en términos de griegos o romanos. Eran egipcios, pero no como los de hoy en día. No existe ninguna semejanza entre los antiguos egipcios y la gente que vive ahora en los oasis. En el siglo VII después de Cristo, Egipto fue conquistado desde el este por los árabes, y esta gente parece descender de ellos. Lo que sucedió a la gente de las momias doradas, a los antiguos egipcios, nadie lo sabe. Simplemente están perdidos. Ha habido otros descubrimientos casi tan extraordinarios. En 2 enterramientos solo había huesos deformados. Molto creía que la causa era uno de los grandes azotes de la humanidad, la lepra. La ciencia le ha dado la razón. Dakla ha aportado los casos confirmados más antiguos de lepra del mundo antiguo. Acabaron cogiendo una infección en la zona nasal, y los bacilos proliferan en esa zona, destruyen la zona nasal, incluyendo los dientes delanteros. Y la infección, a través de la sangre, llega hasta la parte externa de la piel, donde puede multiplicarse y afectar a los nervios. Luego empieza a anestesiar los nervios y con el tiempo se producen una gran cantidad de cambios en manos y pies. Pero aún hay más. Analizando las proporciones de diferente tipo de oxígeno en los huesos, isótopos, Molto pudo determinar qué tipo de agua bebía la gente, y a partir de ahí, dónde habían vivido. Estos 2 hombres crecieron en el oasis, se trasladaron al Valle del Nilo y luego regresaron al oasis a morir. En Bajariyá, Hawass y su equipo están por fin listos para abrir una nueva tumba. Parece que la tumba no estaba bien cortada en la arenisca y, por tanto, hay muchos escombros de piedra. Parece un esqueleto. Sin embargo, descubrimientos así no se hacen todos los días. Quizás se tratara de una familia pobre que no podía permitirse la momificación o poner oro dentro. Una decepción, quizás, pero no tan inmensa que no aporte nada nuevo sobre el pasado remoto.
El gran cementerio de Bahariyá nos ayuda a hacernos una idea de la enorme riqueza de aquel oasis en el período romano. También aporta una cierta perspectiva de la estratificación social. No todos eran ricos, no todos tenían una máscara dorada. Muchas personas estaban enterradas simplemente envueltas sin una momificación costosa. Los descubrimientos de Hawass narran la historia de un pueblo antiguo y muy estable. Persas, griegos y romanos, todos llegaron y se fueron. Pero los egipcios siguieron siendo egipcios, fieles a su cultura, sus costumbres y sus dioses. Veneraban a Amón y a Bes, y se enriquecieron con los dátiles, vino y aceitunas. Las momias de Bahariyá eran descendientes directos de aquellos que habían construido las pirámides e hicieron lo que sus antepasados siempre habían hecho. Conservaron los cuerpos de sus muertos de modo que sus almas pudieran entrar en el otro mundo y luego, algún día, volver a aquellos cuerpos. Llegaría el día, creían, en que las momias doradas volverían a vivir de nuevo.